Me llamo Constant Pelat, algunos gente me llama Etadep, es mi nombre sobre mi sitio y sobre mi Instagram y Facebook. Y yo soy de un pueblito que se llama Druge, en Francia, en el estado de Bretaña. Esto es la bandera de mi estado. Antes de empezar este viaje estaba estudiante y yo estaba trabajando al mismo tiempo y yo elegí de empezar a viajar. Normalmente estaba solo para 10 meses, pero finalmente después de 2 años siempre estoy viajando y al inicio de mi viaje estaba solo esto. Dale, me voy a ir de Francia porque no quiero trabajar en la oficina y voy a hacer un pequeño viaje de 10 meses y regresar en Francia y tal vez con más ideas de lo que quiero hacer. Y finalmente en el viaje yo encontré este proyecto con los niños y estoy siguiendo este viaje desde 2 años. La cosa es que cuando yo empecé este viaje me fui hasta Nueva Zelanda después 3-4 meses y allá yo tuve la idea de comprar una nueva bicicleta, por lo tanto yo trabajé en Nueva Zelanda como mesero durante 4 meses para comprar esta bicicleta. Y en este mismo momento tuve la idea de compartir mi viaje con los niños porque leí un libro de un chico que estaba viajando durante 5 años y el chico estaba compartiendo su viaje con niños. Y yo tuve la idea súper genial y me digo, dale, voy a probar de compartir mi viaje con una escuela de Francia. Y yo contacté varias personas para crear un proyecto con esta escuela. Y el primer proyecto con los niños es de compartir con la escuela que se llama la Escuela Volga. Y la idea es que yo estoy haciendo algunos videos y cada mes estamos llamando con los niños y los niños están preguntando algunas preguntas sobre mi viaje. Y después en el camino yo hice en México de compartir con la escuela en Francia y yo empecé a tener la idea de compartir con los niños del mundo porque yo quería mostrar a los niños cómo está bueno de andar con bicicleta y la idea estaba de iniciar a los niños a andar con bicicleta, de compartir mi sueño de hacer la aventura, porque si tengo este sueño es porque hay alguna gente que me da este sueño y yo creo que es importante de compartir su sueño a los niños. La verdad que al inicio mi plan estaba de ir desde Francia hasta Moscú con Jalón, porque ya viajé en América del Sur con Jalón. Hice el primer día de la bicicleta en un orfanato en Tijuana y estaba como más rico de hacer este día y después me digo, tengo que encontrar una otra idea para hacer una nueva día en Guatemala y después yo vendí algunas gorras y esto, no sé cómo se llama, gorra. Y yo vendí esto también en Francia para hacer un otro día de la bicicleta en Guatemala. Y para Nicaragua, para hacer el día de ahora, por ejemplo, yo hice una rifa y con la rifa la gente compran como boletos y tengo beneficios para organizar este tipo de día. A veces hay como días súper difíciles porque a veces nada va bien. Por ejemplo, mi bicicleta que va a tener muchos problemas mecánicos, que mi llantas va a poncharse como 3 veces en el día. Va a lluvia, va a tener mucha subida y tal vez que hay algunos momentos que se puede ser difícil porque estamos los cicloviajeros preguntando bastante mucho a nuestro cuerpo y a veces estamos viviendo algunos momentos un poco extremos, pero este momento extremo da los momentos normales como recibir la ayuda o recibir comida súper lindo. Y el viaje con una bicicleta, yo digo siempre que son como montañas rusas. A veces estoy al fondo, estoy en la mierda y a veces estoy súper feliz por nada y es lo que me gusta. Después tengo algunas reglas, por ejemplo, nunca hago bicicleta durante la noche porque está mucho más peligroso y siempre cuando tengo que acampar en un lugar voy a preguntar a los humanos porque me gusta. Estoy haciendo este viaje para estar cerca de los humanos y siempre cuando me voy a un pueblito, una ciudad, un pueblo, me voy a platicar con los humanos para encontrar un lugar donde dormir y para no estar en seguridad. Que yo como casi todo. No hay nada que no como y me gusta mucho viajar también por la comida. Es una cosa genial de poder descubrir de la comida, de lo que la gente está acostumbrada a comer, porque en cada país está diferente.
Tengo un sitio que se llama En Route avec Etalep, es la traducción en francés de Sobre la Ruta con Etalep, Etalep es yo. Y tengo Instagram, estoy compartiendo mucho mi viaje, estoy haciendo varias historias para contar la historia, lo que veo, lo que como, todo esto sobre mi cuenta que se llama Etalep y en mi Facebook también me llamo Etalep. Primero yo quería agradecer a Francisco y la Casa Camaleón para darme la oportunidad de hacer este día. Yo quería agradecer a Manuel que me da la hospitalidad aquí, mis amigos Marie y Juan Carlos que ayudaban mucho para este día, Claudia, la mujer de Francisco, y todos los niños que vinieron hoy. Y un saludo a orgulloso nicaragüense, un saludo a toda a tu equipa y gracias para venir aquí a Barro de la Lluvia.